Ahora sí. Ah, miren, porque esto, vamos a entrar otra vez. Bueno, entonces ahí tenemos el famoso reloj geológico, que lo van a ver ustedes ahí en el libro de Wincander. No es este lo saqué de Meléndez Heredia, pero son todos iguales. El reloj geológico es uno solo, así que podrá tener otro formato, pero es redondo como este y tiene las mismas divisiones que tiene este que les estoy mostrando de otro autor. Bueno, entonces, esta diapositiva, que ya se las mostré la semana pasada, la rescato como para iniciar un poco la explicación de la historia geológica de la Tierra. A ver, ¿cuántos años tiene la Tierra? La mayoría de los autores habla de 4.600 millones de años, en donde supuestamente después de ese famoso Big Bang que genera el universo, la Tierra y los planetas se empiezan a conformar producto de la acreción de polvo cósmico en torno a un núcleo que genera obviamente una cantidad de energía liberada bastante significativa que hace de la Tierra un planeta realmente una gran bola incandescente por aquel entonces, una Tierra que tenía, como dice por acá, no sé si acá o en la próxima, tiene características muy distintas a las de hoy, con un volumen muy superior al de hoy y con una cantidad bastante importante de gases que la constituían. Algunos autores, ya producto de las investigaciones, llevan esos 4.600 millones de años a 4.800 millones de años. Por eso que yo les puse aquí edad de la Tierra entre 4.600 y 4.800 millones de años. Bueno, por supuesto que todos los acontecimientos que vamos a estudiar aquí lo vamos a medir en una unidad de tiempo geológica que es el cron. Un cron equivale a 1.000.000 de años y esa es la unidad que se utiliza para todo estudio que tiene que ver con acontecimientos geológicos. Bueno, pero yo en la clase anterior les decía, si la Tierra tiene 4.600 millones de años, la roca más antigua que se conoce, que ha podido ser datada, tiene 3.500 millones de años. Entonces, ¿qué significa? Que acá a mí me está quedando 1.100, 1.300 millones de años, ¿eh? En donde no hay ningún registro geológico. Bueno, esa parte, esos primeros 1.200, 1.300 millones de años, es lo que se conoce como historia pregeológica, en donde la Tierra era en realidad un protoplaneta, nada que ver a lo que es hoy el planeta, tal como lo concebimos hoy. Se supone que en ese periodo no hay ningún registro geológico porque todos los materiales habrán estado fundidos. Es decir, la liberación de energía producto de esa acreción del polvo cósmico en torno a un punto ha generado un aumento de temperatura y una presión de tal magnitud que hace o hizo de la Tierra una gran bola incandescente dotada de una temperatura de varios miles o decenas de miles de grados centígrados. Entonces todo estaba fundido. Eso es una realidad, por lo tanto hubo que esperar 1.000 y pico de millones de años para que se empiecen a solidificar una vez que la Tierra se enfría y que la atmósfera empieza a tener una característica en cuanto a temperatura distinta a la que tiene hoy en día y a la que tenía antes. Evidentemente las rocas empiezan a solidificarse y es ahí donde entonces aparecen las primeras rocas constitutivas de los macizos antiguos, que por algo dijimos que son las formaciones más antiguas, las estructuras más antiguas que existen sobre la superficie terrestre. Ahí vamos a encontrar las rocas más antiguas de la superficie terrestre. Fueron las primeras unidades que se generaron una vez que la Tierra se enfría y se solidifican los continentes y los fondos oceánicos.
Bueno, esto ya lo dimos, estos son los métodos de datación que se utilizan para conocer justamente la evolución. Entonces, lo primero que tuvo que haber ocurrido en esos 1.200, 1.300 millones de años de historia pregeológica es el proceso de enfriamiento de la Tierra, paulatino, lento, y un proceso de desgasificación. Se supone que la Tierra en un comienzo tenía una masa 20 veces mayor a la que tiene hoy, era mucho más grande, mucho más voluminosa, ¿eh? Por la cantidad de gases que tenía justamente insertos dentro de todo ese material fundido. Entonces, fueron 1.200, 1.300 millones de años de enfriamiento y de desgasificación de ese protoplaneta todavía, porque de planeta todavía no tenía nada. La atmósfera, ¿cómo era en esos comienzos? Y era una atmósfera muy distinta a la de hoy en día. Tengan en cuenta que cuando se empieza a desgasificar la Tierra, los primeros gases que se escapan de la Tierra son los más livianos. El primer elemento químico y el segundo que tenemos en la tabla periódica, el hidrógeno y el helio, son los dos elementos más livianos y fueron los primeros que se escaparon hacia la atmósfera, de manera que la atmósfera tenía un alto grado de esos dos gases, hidrógeno y helio, en un comienzo, y el oxígeno estaba, pero estaba combinado con el aluminio, con el silicio, con el magnesio, para formar óxidos, para formar silicatos o para formar componentes, pero en estado libre, como tenemos hoy el oxígeno en la atmósfera, no estaba. No había una atmósfera oxidante, todo lo contrario, era una atmósfera en esos comienzos netamente reductora. Razón por la cual no estaba todavía dadas las condiciones para la aparición de la vida. Primero por las altas temperaturas y segundo, además de las altas temperaturas, por una atmósfera que tenía más carácter reductor que oxidante. ¿eh? Evidentemente, esas características atmosféricas debieron ir cambiando progresivamente. El carácter reductor fue cambiando y se fue dando muy lentamente a lo largo de muchos cientos de millones de años, fue la atmósfera adquiriendo el carácter oxidante necesario para que se pueda desarrollar la vida, ¿cierto? Entonces, ¿dónde surge la vida? Cuando la Tierra ya se enfría, cuando la Tierra ya se desgasifica y más o menos adquiere el volumen que tiene hoy, cuando la temperatura más o menos alcanza ciertos valores de 30 grados, se equipara a la energía que llega a la Tierra con la energía que se libera desde la Tierra hacia la atmósfera. Cuando todo eso ocurre a lo largo de toda esa etapa pregeológica, empieza a aparecer la vida. ¿Dónde? Bajo el agua. Si la primera vida, la vida primitiva, ocurre bajo el agua de manera espontánea, las primeras moléculas orgánicas se producen espontáneamente. ¿Por qué? Porque, bueno, todavía las temperaturas eran muy altas. Entonces, las temperaturas altas siempre son catalizadores que lo que hacen es aumentar la velocidad de los procesos. Todos los procesos se aceleran con temperaturas altas. Entonces, lo que en condiciones normales, hoy con las temperaturas que tenemos en el planeta Tierra, esas combinaciones necesarias para que se produzcan moléculas orgánicas no ocurren espontáneamente, en aquel entonces sí, porque las condiciones eran otras, con otras temperaturas, con otras presiones, con otras condiciones físico-químicas. Entonces, espontáneamente se generaron esas primeras moléculas. Y así es como debajo del agua aparece la vida. Después de toda una etapa, reitero, de consolidación de ese protoplaneta, enfriándose y desgasificándose. Pero todavía la atmósfera tenía carácter reductor, con alto tenor de hidrógeno y de helio, y muy poco de oxígeno. Razón por la cual fuera del agua todavía falta mucho tiempo para que aparezca la vida fuera del agua. Esperen que hay un chat por acá y no lo pude cazar, así que voy a tener que salir. Bueno, el campo magnético es un tema que empieza a surgir, quizás con otras condiciones. No existía campo magnético todavía, y por lo tanto la radiación solar, y eso se nos dice a Irwin Kander, la radiación solar llegaba a pleno a la Tierra. Acuérdense que yo les dije que el campo magnético cumple una función muy importante en el proceso de desviación de gran parte de la radiación solar. Como todavía en esa historia pregeológica el campo magnético no existía porque todavía estaba todo en forma líquida. Acuérdense que el campo magnético tiene que ver primero con una decantación de los materiales más pesados, entre ellos el níquel y el hierro, hacia la parte central, hacia el núcleo,
Esos componentes son de una buena conductividad eléctrica y además son altamente magnetizables. Pero además, como por las presiones después en el acomode de la Tierra como planeta, quedó un núcleo líquido y un núcleo sólido, la diferencia de velocidad en el giro de la Tierra es lo que provoca entonces esa irradiación de fuerzas que todavía para esos comienzos no estaba conformado. El campo magnético se empieza a desarrollar a partir del momento en que la Tierra se consolida y ya deja de ser un protoplaneta para ser el planeta Tierra, después de toda esa primera etapa pregeológica. Cuando ocurre todo eso, entonces sí empieza a consolidarse el campo magnético, empiezan a consolidarse las capas, porque los materiales fueron decantando en toda esa etapa pregeológica, los más pesados se fueron para el centro y los más livianos quedaron arriba. Esa, en la medida que se fueron enfriando los elementos de la Tierra, eso provocó una decantación de los materiales y una, digamos, ubicación dentro del gradiente de la Tierra, desde los más pesados abajo a los más livianos arriba. Una cuestión lógica que sea así. Bueno, así que todavía no había campo magnético en esos comienzos, pero va a ir apareciendo el campo magnético a la medida de que la Tierra se va a ir consolidando. Así que la radiación solar llegaba a pleno y las temperaturas, por supuesto, eran de 40, 50 grados fácil, y no estoy hablando de amplitud térmica, en aquellos momentos, porque el paquete energético que llegaba del Sol era mucho mayor. Bueno, el tema de la gravedad es medio complicado porque, a ver, estaba todo fundido y la Tierra tenía un volumen 20 veces mayor. Ahora, era 20 veces mayor de volumen ficticio, en el sentido de que gran parte de ese volumen eran gases, ¿no es cierto? De manera tal que la gravedad probablemente no haya sido la que conocemos hoy, haya sido una gravedad completamente distinta. En realidad, miren, no hay demasiados vestigios de esos primeros 1.200, 1.300 millones de años. Ya les dije que no hay rocas, la roca más antigua tiene 3.000 y pico de millones de años, así que es un periodo bastante desconocido que los físicos conocen y plantean teorías en función de justamente fenómenos que van estudiando. Así que hay muchas cosas que evidentemente la precisa no se tiene, pero es muy probable de que la gravedad haya tenido características distintas a las que tenemos hoy. Bueno, no. La Tierra perdió masa porque se fue desgasificando. Sí hubo pérdidas de masa por ejemplo, en aquellos momentos, en aquellos tiempos, era muy común el impacto de meteoritos, por ejemplo. Entonces, impactaban más que planetas meteoritos de tamaño bastante considerable, que generaban justamente una pérdida bastante significativa, a lo mejor, de masa. Pero bueno, teorías hay muchas. Inclusive también está en disputa la teoría que explica, por ejemplo, la desaparición de los dinosaurios, con la caída de un meteorito también, que algunos la mantienen, la sostienen, y hay otros que dicen que eso no es así, y que plantean una teoría diferente basada en una fluctuación en las condiciones del clima. Entonces, hay muchas cosas, muchos huecos aquí en la explicación de qué es lo que pasa y qué características tenía la Tierra en los primeros miles de millones de años transcurridos desde que la Tierra es Tierra. Así que el planeta era, que me pusieron acá, claro, yo me lo imagino al planeta Tierra como un planeta gaseoso, y de hecho lo era, líquido y gaseoso, parecido al de Júpiter u otros planetas gaseosos. De hecho, esos gases se fueron disipando hacia la atmósfera. Hoy ya el hidrógeno y el helio también están, pero ¿dónde están? No acá en la baja atmósfera. Se fueron para la alta atmósfera por su liviandad. Y acá quedaron los gases más pesados. El nitrógeno, que representa el 78% del total de la atmósfera, y el oxígeno, que representa el 21% del total de la baja atmósfera, de la troposfera, como se le llama a la capa de abajo de la atmósfera, que respiramos nosotros. Después esa composición va cambiando con las capas que están más arriba, y en donde estará el helio y el hidrógeno, que originalmente, cuando se empezó a desgasificar la Tierra, estaban en la baja atmósfera y eran justamente los gases que estaban en mayor proporción en la atmósfera de ese protoplaneta inicial. Sí, pero el agua, a ver, a estas temperaturas, el agua todavía no estaba licuada, el agua estaba en estado de vapor. Fíjense ustedes una cosa, a ver,
a ver, porque a lo mejor me están haciendo preguntas de cosas que yo iba a mostrar después acá. Está acá. Hay una imagen que ustedes van a ver ahí en el libro de Wincander, que es esta que está acá, pero esta no, la que sigue, a ver si se abre, ahí está, ¿ven? Bueno, esta imagen que representaría más o menos las características de una Tierra al comienzo, fíjense, este material que está acá en un estado líquido no es agua, ese es material magmático, es lava, porque el material estaba en un estado líquido todavía, estaba fundido, empezaba ya a solidificarse, pero era todo nube, las tormentas estaba todo nublado, era prácticamente una nubosidad casi en forma total, pero no llovía, porque el agua que se evaporaba arriba intentaba caer y, como agua líquida y se evaporaba antes de llegar a la superficie de la alta temperatura que había. Entonces en realidad no llovía, lo que sí había era suponen los autores, por los estudios que hicieron, muchos refusilos, relámpagos, esas cosas, continuamente, en forma continuada, no en un momento determinado, en forma continuada, la Tierra de aquel entonces era algo líquido, como estamos viendo aquí, de un material fundido, no agua, roca fundida, el agua estaba en estado de vapor, se podía llegar a condensar arriba, a lo mejor a una cierta altura, pero cuando quería caer como lluvia, se evaporaba antes de llegar al suelo. Entonces llover todavía no llovía y el agua estaba en un estado de vapor. Así que hablar de agua subterránea todavía a esta altura es imposible. El agua subterránea, por supuesto, que ocurre por la infiltración. Es el agua que infiltra y que subterráneamente escurre como ocurre un río en superficie también. Por eso que toda el agua de escurrimiento se divide en aguas superficiales y aguas subterráneas. El agua subterránea fluye de una manera distintiva con respecto al agua superficial porque tiene otro tipo de fricción. Imagínense que tiene que pasar por los poros de los materiales, a veces la porosidad no le da para moverse rápido. El agua superficial tiene, sí, también fricción con respecto al canal por donde va corriendo y fricción con el aire también, que evidentemente también puede llegar a frenarlo un poco, pero no la fricción que tiene el agua subterránea. Pero hay un fluir en superficie y un fluir subterráneo por el agua de infiltración. Pero hasta ahora ni hablemos de agua subterránea, acá todavía no había agua en estado líquido, era todo agua en estado de vapor. Bueno, otro chat, a ver. Bueno, eso aparentemente es el Sol a lo mejor. La verdad no lo aclara ahí el autor, no lo aclara el autor, pero pareciera como si fuera el Sol allá en el horizonte. Bueno, entonces yo les dije que una vez que la Tierra se solidifica, ahora sí, se solidifica, se desgasifica y adquiere un volumen más o menos cercano al de hoy, cuando la temperatura del planeta más o menos ronda los 20, 30 grados, que podría considerarse como una temperatura media normal, digamos, entonces aparece la vida espontáneamente debajo del agua. Fueron células simples que se fueron complejizando con el pasar del tiempo. ¿eh? Esas células simples se fueron multiplicando y fueron las gestoras de los primeros seres vivientes, unicelulares, muchos de ellos microscópicos todavía. ¿eh? Y esto ocurrió cuando el agua pudo licuarse. Ahora empezamos a hablar del agua líquida. ¿Qué hizo esa agua cuando se licuó? Ocupó las depresiones del continente. El continente se solidificó porque se enfrió el continente y las depresiones fueron ocupadas por las aguas licuadas. Y así se forman los primeros océanos, los protoocéanos. Por acá tiene que estar la palabra protoocéano, acá. ¿eh? Los protoocéanos, porque no son los océanos Atlántico, Pacífico e Índico que tenemos hoy. Los océanos que había en aquel entonces, el agua que se licúa y ocupa las depresiones de esa superficie que empezaba ya a solidificarse. Y debajo de esa agua que ya está en un estado líquido, aparece la vida, de una vida simple todavía, unicelulares, microscópicas, pero vida al fin, que va a empezar a un proceso de evolución también. Bueno, acá tenemos las eras, que ya sabemos, ahora estamos en el precámbrico. Todo esto ocurrió en el precámbrico durante el arcaico y el proterozoico, los dos grandes periodos que integran el precámbrico. Bueno,
Bueno, ¿qué pasó una vez que se solidifica la Tierra? Ya pasa a estar solidificada, por lo menos en superficie, se habrá ido enfriando de afuera hacia adentro, como todo cuerpo, de afuera hacia adentro, quedó el núcleo ya en estado líquido, como ya conocemos. Bueno, desde el punto de vista geológico, con esta solidificación de la parte superficial, se produjeron los primeros movimientos originadores de montaña, de estructuras montañosas, que son lo que hoy conocemos como escudos macizos. Hoy ya no tienen forma de montaña. Los escudos y los macizos, dijimos cuando dimos ese tema, se caracterizan por ser bastante planos, por tener pocas diferencias de altura, porque están muy desgastados ya. Imagínense que se formaron hace miles de millones de años atrás y por lo tanto en sus comienzos, en sus inicios, ya cuando se consolida la Tierra como planeta, empiezan los movimientos convectivos a trabajar. Y por lo tanto, esos núcleos que se solidificaron en los continentes empiezan a moverse, a ser movidos por esas ruedas que se les mueven por debajo. Entonces, de esos movimientos se producen convergencias de placas, de las protoplacas, vamos a llamarle así, no son las placas de ahora, los continentes tenían otra fisonomía en aquel entonces, y se producen por choque, por colisión de cada una de esas partes, un movimiento que le dieron el nombre de urónico y que dio lugar a las primeras manifestaciones montañosas, las primeras grandes estructuras, que son los escudos o los macizos antiguos que conocemos hoy en día. El escudo de Canadá, el escudo de Siberia, allá en Rusia, acá el macizo de Guayana y de Brasilia, el de África, el de Australia, todos esos macizos antiguos tuvieron su origen en aquel entonces. Bueno, ¿hay fósiles de esa época? Algunos hay, pero como no había animales con esqueletos o fáciles de fosilizar, eran todos, imagínense que cuando esa vida original empezó a evolucionar, ¿y qué había en el precámbrico? Y había algas, había arrecifes, por ejemplo, bueno, eso sí, los arrecifes coralinos, en tiempos en que el clima era muy cálido, dio lugar a esas formaciones así de tipo calcárea que se fosilizaron y están hoy en día. Algunas algas, como los estromatolites, estas son algas, se han podido encontrar con edades de 2.000, 3.000 millones de años, gusanos, medusas, esponjas, todos animales blandos, que no son fáciles de fosilizar. De manera que el precámbrico no se caracteriza por tener muchos fósiles, pero algunos hay. Es más, también hubo glaciaciones en esta época, en esta era, y esas glaciaciones generaron la presencia de sedimentos de origen glaciario, que se llaman tilitas. Ahí dice la existencia de tilitas. Bueno, estas tilitas se dan con la presencia de un clima frío. Habría que ver por qué el clima fue frío. Muchas veces el enfriamiento tiene que ver con un eje de la Tierra que cambia su inclinación. Se enfría la Tierra cuando el eje de la Tierra se acerca a la vertical y se calienta cuando el eje de la Tierra se aleja de la vertical y se inclina más. Entonces la radiación solar lo afecta más. Es la tendencia que tenemos ahora, por ejemplo. Ahora tendemos naturalmente a una tropicalización del clima, más allá del calentamiento global, de todo lo que el hombre puede generar también para contribuir al calentamiento. Ya naturalmente hay una tendencia al calentamiento global porque hay un cambio que se está dando desde el punto de vista astronómico en la inclinación del eje terrestre. En el Pleistoceno, hace unos miles de años atrás, había glaciaciones porque el eje tenía una inclinación menor con respecto a la vertical y al Sol le costaba llegar con su radiación por la redondez de la Tierra hacia altas latitudes. Entonces todo eso estaba en un manto de hielo prácticamente. Bueno, entonces, acá también, vaya a saber, no indagué el por qué. Puede ser por cuestiones astronómicas, a veces el enfriamiento y las glaciaciones obedecen a la continentalidad, a lo grande que son los continentes. Toda la parte central de esos enormes continentes se enfrían con suma facilidad y ahí hay glaciaciones. Bueno, lo cierto es que se han descubierto materiales de origen glaciario que presagian la existencia en algún momento de climas hay una pregunta. Bueno, sí, efectivamente las montañas eran muy altas, los escudos tenían las mismas alturas o más
de lo que tienen hoy las cordilleras, o más o menos en comparación con las cordilleras actuales. Razón por la cual, muy probablemente a esas alturas, habría glaciares de montaña. Lo que pasa es que los glaciares de montaña no ocupan una superficie muy grande. Cuando hablamos de glaciación es porque se enfría la Tierra en superficies bastante desmesuradas, esto es porque están cerca de los polos, como ocurre con la Antártida, que son 13 millones de kilómetros cuadrados de hielo. 13 millones de kilómetros cuadrados de hielo. Imagínense ustedes, estamos hablando de una superficie 10 veces mayor a la República Argentina, toda cubierta de hielo, que no tiene nada que ver con la presencia de una montaña. Por supuesto que después están los glaciares de alta montaña, pero ellos ocupan superficies muy pequeñas en relación con los grandes mantos de hielos. Hoy hay dos grandes mantos de hielo a nivel mundial. La Antártida es uno y Groenlandia es el otro. Por superficie, Groenlandia es mucho más chico que la Antártida, tiene apenas 1.800.000 kilómetros cuadrados, no llega a 2 millones de kilómetros cuadrados, en comparación a los 13 millones que tiene, de kilómetros cuadrados que tiene la Antártida. Y el tercer gran casquete de hielo está en Islandia y tiene algunas decenas de miles de kilómetros cuadrados, o sea que son mucho más chiquitos. Y todos los glaciares de montaña, como los que tenemos nosotros en nuestro campo de hielo en el sur, es una superficie muy, pero muy pequeña, casi imperceptible, que, bueno, suma también, por supuesto, pero cuando hablamos de glaciaciones nos referimos a tortas que tienen varios millones de kilómetros cuadrados de extensión, más allá de la altura. Es cierto lo que decís ahí, la altura de aquellas montañas tuvieron que haber originado algunos glaciares de altura, que son los glaciares de valle. Esto lo vamos a ver ya medio sobre el final de la materia, en la segunda mitad de año, cuando veamos la parte de erosión y veamos las regiones glaciares. Esperemos ya estar en el aula para eso, y si no lo daremos por este medio. Pero ya vamos a ver todo este tema de los casquetes glaciares, cómo se clasifican los glaciares. Bueno, a ver si tengo alguna foto. Bueno, fíjense, acá tengo el mapa con la distribución de los macizos antiguos. El color rojo representa los macizos que están a la vista hoy en día. Es lo que nosotros marcamos como macizo. ¿Eh? Y lo que está en color verde es el macizo cubierto. Rocas precámbricas expuestas, es el macizo con la roca propiamente dicha del macizo, que está a la vista, y en verde está lo que está hundido, lo que está cubierto por sedimento, o por plataforma o por cuenca sedimentaria. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que los macizos antiguos tenían una superficie mucho mayor a la que tienen hoy en día. Fíjense en América del Sur. América del Sur prácticamente en su conjunto era todo un gran macizo en aquel entonces. No había cordillera porque todavía no se había formado, la llanura chaco-pampeana tampoco se había formado porque para eso tuvo que hundirse toda esta parte central que está aquí, todavía no se había hundido. Todo esto que está acá, verde y rojo, era el macizo antiguo. Acá también en América del Norte. África, miren, era todo macizo antiguo. Aquí Antártida, Australia, África, la India. Todo esto eran los macizos antiguos que había en aquel entonces. Casi toda la Tierra era un macizo antiguo, era lo único que había. Hoy en día lo que está a la vista es lo que está en color rojo nada más. Entonces yo tengo acá en Brasil algunas partes, acá la llanura chacopampiana ya está hundida a manera de cuenca, es una cuenca sedimentaria, cubierta por sedimentos. Acá estos rojos que están acá son las sierras de Córdoba. La sierra de Córdoba es el macizo que está levantado a manera de sierra. Acá también, acá fíjense que gran parte de Europa prácticamente no tiene macizo, no estaba eso vino después. Por eso que los continentes tenían una fisonomía distinta a la que tienen hoy en día. Esa también es otra cuestión. Bueno, miren esto acá, estos son los estromatolites, son fósiles que están impregnadas en las rocas. Queda la forma, el bicho ya no está más, por supuesto, ya prácticamente no, quedó la forma del bicho incrustada allí en la roca, la marca en la roca. Estos son estromatolites de hace 2.000 millones de años, que se encontraron en Minnesota, Estados Unidos, zona de los Grandes Lagos, pleno escudo canádico, el escudo canadiense allá en el norte. Bueno, ahí encontraron esto eran algas que habitaban el fondo de los océanos de aquel entonces.
Estos son también, fíjense, este sería, digamos, la recomposición de lo que sería, digamos, el fondo oceánico de aquellos momentos, de aquellos tiempos, ¿eh? Con estas plantas. Acá tenemos, por ejemplo, bueno, un fósil impregnado en una roca de origen precámbrico. Acá estamos viendo como una suerte de medusa a ras del suelo que no levantaba demasiado de la superficie, como esta que está aquí. ¿Eh? Entonces estaba prácticamente adosada al suelo, como si fuera una ventosa. Bueno, acá tenemos también el fósil impregnado con su forma en la roca. Todo esto de origen precámbrico, pero todos, insisto, son animales blandos del fondo oceánico. Bueno, posteriormente viene el Paleozoico. Ahí, a ver, hay un... ¿Cómo hago yo para entrar cuando estoy acá? Chat, a ver. Profe, esa vegetación es la que Tarbu dice que luego se transforma en carbón. Bueno, la que se transforma en carbón, en realidad, son helechos. Y esos helechos vivieron en la era paleozoica, a finales de la era paleozoica, en un periodo que se llama carbonífero. Entonces, como el clima era extremadamente húmedo, eso está acá, ¿ven? Ahí está, esto se lee de abajo para arriba. Este es el más viejo, después del precámbrico que viene. El primer periodo de la era primaria paleozoica es el cámbrico, y va hasta el pérmico. Entonces, antes del pérmico, el anteúltimo periodo de la era primaria paleozoico es el carbonífero, se llama carbonífero, y está ahí. Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que ocurre? El clima se torna extremadamente húmedo y por lo tanto la tierra se cubre de verdaderas selvas de helecho. Digo helecho porque era lo que había en ese entonces. No había plantas con flores como ahora, por la sencilla razón que no había insectos todavía. O mejor dicho, los insectos empezaban recién a desarrollarse, razón por la cual las plantas todavía necesitaban un tiempo de adaptación y de coevolución para adecuarse a esos insectos que también tenían que evolucionar. Así que todavía la estrategia de polinización por parte de los insectos a partir de una flor atrayente no estaba todavía. Las plantas eran sin flores y ¿cómo se polinizaban? Con el viento, con los agentes atmosféricos, con el viento, con el agua, se dispersaban de esa manera, utilizaban los agentes lo que había. Entonces, no eran plantas con flores todavía, había entonces las selvas que había en aquel entonces, cubiertas de vegetación exuberante, eran de helechos, que es, digamos, la planta más importante surgida durante la era primaria paleozoica. Pero se me están adelantando a lo que yo tengo que explicar. Bueno, entonces, el Paleozoico empieza aproximadamente hace 570 millones de años atrás. Algunos autores dicen 545 millones de años, creo que Wickander dice 545, este lo saqué de Belén de Sevilla, por eso dice 570, por ahí puede haber una pequeña variación de un autor a otro, pero anda rondando los 570 millones de años. Estos son los periodos que lo integran, y fíjense que un hecho importante que ocurrió durante el Paleozoico es el hecho de que los continentes, que estaban todos separados en aquel entonces, se empiezan a juntar, se empiezan a reunir. Se está por formar la Pangea que conocemos nosotros, que se va a terminar de consolidar, ¿cuándo? A finales de la era primaria o paleozoica. O sea, todo este momento, este periodo que está aquí, todos estos periodos anteriores al carbonífero pérmico, que son los dos últimos, son los periodos que sirvieron para que los continentes se acercaran, se colisionaran entre ellos y conformen de esa manera la Pangea que conocemos nosotros y que tomó como base Wegener para toda su teoría después de la separación de los continentes, etc. O sea que antes de la Pangea, los continentes estaban separados ya, y esos continentes se empezaron a reunir uno tras otro. Por supuesto, de esa reunión de los continentes separados a uno solo, generó colisiones, generó compresión, y de esa compresión surgieron montañas también. Entonces, en ese Paleozoico, producto de esa conformación de la Pangea, van a surgir acá en Argentina, por ejemplo, las sierras de Tandil y de Ventaña, en la provincia de Buenos Aires, las sierras pampeanas, desde San Luis hasta Tucumán y Salta,
los Apalaches en Estados Unidos, todas sierras que surgen en el Paleozoico y que hoy están o tienen una altura realmente muy baja por lo desgastada que están. Salvo algunos sectores que se han prácticamente reactivado con la formación de la cordillera, sobre todo aquellos sectores cercanos a la cordillera, se reactivaron y alcanzaron altura de nuevo. Pero el resto hoy tienen altura de 1000 y pico de metros. ¿Cuánto de altura tiene la Sierra de Córdoba o la de San Luis? 1000 y pico de metros, 2000 puede trepar, 2000 y algo, creo que el Champaquí, que es el más alto de Córdoba, tiene algo más de 2000 y pico de metros, pero muy lejos a la altura que tiene una cordillera. No obstante, más alto que un macizo antiguo, más alto que un macizo antiguo. Bueno, se forma la Pangea. Y en esa formación de la Pangea se dan dos movimientos. Uno en la primera mitad de la era paleozoica, que es el movimiento caledónico, se me está por cortar otra vez, y otro en la segunda mitad de la era paleozoica, que es el movimiento varísico o hercínico, llaman algunos autores también. Esos dos movimientos fueron los generadores, entonces, de estas sierras que hoy ya son extremadamente viejas. Bueno, vamos a ver un poquito cómo sigue evolucionando la vida, pero cortamos y volvemos a entrar porque se me va a cortar en cualquier momento. Así que vamos a hacer así, vamos a